¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces fuiste respetado por ser humilde? ¿O simplemente fuiste ignorado en silencio, mientras elogiaban a alguien con menos talento, pero más valor para mostrarse? El mundo no premia a quien baja la cabeza, recompensa a quien se impone, incluso sin merecerlo. Cada vez que te retraíste pensando que eso era virtud, reforzaste tu propia invisibilidad. La sociedad venera la modestia solo para mantener a los brillantes contenidos. Aplaude tu amabilidad, pero promueve a quien se atreve a ocupar espacio. Este video no es un elogio a la arrogancia, sino una alerta. Estás confundiendo retraimiento con respeto. Maquiavelo ya lo sabía. El poder no se pide, se toma. Y hoy entenderás por qué la humildad que te enseñaron quizás sea la mayor sabotaje de tu vida. Te dijeron que brillar era arrogancia, que callar era señal de sabiduría. Y tú, tal vez queriendo ser amado por todos, empezaste a ocultar tu valor. No por humildad verdadera, sino por miedo a incomodar, por recelo de parecer demasiado. Las redes aplaudieron tu modestia, mientras promovían al otro que, sin dudarlo, proclamaba su nombre con firmeza y presencia. La lógica es despiadada. El escenario siempre está disponible, pero solo sube quien tiene el valor de levantar la mano. Quien calla demasiado no es alabado, es olvidado. La falsa modestia se convirtió en un tipo moderno de autoaniquilación, disfrazada de virtud. Y duele ver que muchas veces quien menos tiene para dar es quien más se muestra. No se trata de merecimiento, se trata de saber ocupar espacio. Frases bonitas como «convierte la espada en cuchara» consiguen likes, pero construyen una generación de leones adiestrados para servirte. ¿Has visto a un halcón volar pidiendo perdón por ocupar el cielo que le pertenece? Entonces, ¿por qué tú, con toda tu potencia, te encoges al hablar de tus logros? Quizá porque confundieron tu grandeza con amenaza. Pero, ¿no es hora de entender que esconder tu brillo es apagar el faro que podría guiar a otros? Existe una línea sutil entre firmeza y prepotencia, pero el mundo moderno la distorsionó a propósito. Muchos fueron enseñados a temer su propio impacto, confundiendo claridad con agresividad y autoridad con vanidad. Pero un hombre presente no necesita levantar la voz. Su energía ocupa el entorno antes que cualquier palabra sea dicha. Él no agrede, él existe, y eso basta. La diferencia está en la intención. Arrogancia es el intento desesperado de inflar una identidad falsa. Presencia es la aceptación silenciosa de quién eres, sin tener que implorar validación. Piensa en líderes históricos que no necesitaban gritar para comandar. Sus decisiones venían de la mirada, del gesto, de la pausa calculada. Ese tipo de magnetismo se construye en el silencio y se sostiene en la conciencia. Imagina entrar en una sala y no ser ignorado, no porque hayas pedido atención, sino porque tu postura dice, sé quién soy. Eso es presencia, y el mundo responde a ella como el cuerpo reacciona ante un cambio súbito de temperatura. Se ajusta. El problema es que muchos confunden ese calor interno con amenaza, y por miedo a incomodar, se apagan solos. Pero lo que viene ahora es aún más decisivo. Imagina dos generales ante la misma guerra, uno con la mirada fija, voz firme, órdenes claras. El otro con voz suave, escucha abierta pero manos temblorosas. Ambos quieren proteger a los suyos, pero solo uno lleva en el pecho la certeza de ser escuchado sin suplicar. El campo de batalla no premia buenas intenciones, exige mando, y el mando nace de convicción, no de carisma. El general amable, con toda su dulzura, duda, consulta, espera, vacila, y en ese intervalo entre la duda y la decisión, vidas se pierden. En cambio, el general firme no es necesariamente cruel, pero entiende que liderazgo es, ante todo, responsabilidad. Habla menos y señala más. No pide que lo sigan, simplemente camina primero, y eso, en la práctica, lo cambia todo. Esta analogía no trata de guerra, trata de elección, porque cada día, aún sin uniforme, estás llamado a liderar tu propia vida, y cuando dudas, entregas el mando a quien es más osado, incluso si está menos preparado. La pregunta que queda no es sobre bondad, sino sobre supervivencia, porque en la vida real no siempre triunfa el más virtuoso, sino quien sostiene la espada sin temblar. Cuando un león aprende a comportarse como cordero por demasiado tiempo, olvida que tiene garras.
La humildad forzada, repetida como mantra, reprograma al inconsciente para temer su propia fuerza. El hombre que se disculpa por ser intenso, por ser directo, por ser competente, en realidad está implorando para no ser rechazado por lo que lo hace único. Se adapta para ser aceptado, y en ese proceso, desaparece. Esa desaparición no es metafórica, se materializa en la vida práctica, promociones que no llegan, relaciones que no avanzan, ideas brillantes ignoradas. ¿Y por qué? Porque la sociedad premió la obediencia y castigó el brillo espontáneo. Se creó un sistema de autosabotaje institucionalizado, donde ser invisible es señal de respeto y ser asertivo, ofensivo. Una prisión de sutilezas. La mayor pena no es ser rechazado, es mirarte al espejo y no reconocerte, porque llega un punto en que el hombre ya no sabe dónde termina su amabilidad y empieza su cobardía. Se perdió en concesiones, se volvió reflejo de lo que los otros toleran, no de lo que realmente es. Y en cada está bien dicho por miedo, sepulta más profundamente su propia esencia. Pero el próximo paso revelará por qué el mundo real no perdona ese tipo de desaparición. Vivimos en una era en que lo que aparece vale más que lo que es. El hombre que habla con claridad, que ocupa espacio, que se muestra, aunque sin tanto contenido, suele ser recompensado, mientras que quien espera ser notado por su profundidad silenciosa es olvidado. El paradoja es cruel. Elogian tu modestia al mismo tiempo que promueven a quien se muestra más audaz. En el mundo real, no gana el más ético ni el más talentoso. Gana el más visible. La reputación, en este juego, no es solo un reflejo, es moneda. Y la humildad mal comprendida tiene el poder de vaciar tu valor. El sistema no es justo, ni pretende serlo. Premia a quien sabe jugar con percepción, a quien transforma presencia en símbolo y discurso en territorio. Quien se mantiene neutral, esperando ser reconocido en silencio, se está postulando para la irrelevancia. La lógica es implacable. O creas tu imagen, o alguien la creará por ti. Y cuando despiertes, quizás sea demasiado tarde, porque mientras ponderabas si debías mostrarte, otro, menos preparado, ya estaba cosechando los frutos de tu miedo, y lo que viene a continuación es aún más doloroso. Trabajó duro, nunca causó problemas, estuvo siempre disponible, y aún así, nadie recuerda su nombre en la reunión. El mundo celebra al recién llegado osado que habla fuerte, que se impone, que ocupa asientos que nunca le fueron dados. Mientras tanto, el hombre leal, discreto, que esperó con paciencia su momento, es devorado por el silencio. Este es el ritual moderno de desaparecer, lento, educado y devastador. No es injusticia, es el juego. El mundo no lee corazones, lee señales. Y quien no aprende a declarar su presencia, será siempre reemplazado por quien se atreve a declararse necesario. La recompensa del silencio es el olvido, no porque no valgas, sino porque no supiste mostrar, porque en lugar de decir «estoy aquí», esperaste que alguien lo notara, y en el campo de las decisiones humanas, lo que no se impone se disuelve. La presencia no se da, se construye, declara, repite, no con arrogancia, sino con firmeza, con postura, con conciencia. Quien espera ser invitado al escenario rara vez sube, porque la vida no entrega trofeos a quien solo lo merece, los entrega a quien se presenta para recibir. Y en el próximo paso, entenderás por qué esa ilusión de humildad es, en verdad, una de las más crueles trampas que aceptaste. Desde niño te dijeron que la humildad era virtud, que bajar la cabeza traería respeto, que no exhibirse era señal de madurez, pero no contaron que en la práctica eso se convierte en invisibilidad. No lo notas, pero con cada gesto de retraimiento enseñado como moral, te convencías de que ser notado es erróneo, y así, tu potencial se vuelve sombra de sí mismo. La sociedad te enseñó a confundir retraimiento con sabiduría, pero la verdad es que gran parte de esa humildad, vendida como nobleza, no es más que un mecanismo de control. Los hombres demasiado seguros incomodan. Las presencias fuertes amenazan estructuras frágiles. Entonces, el sistema enseña lo contrario. Sé modesto, no hables demasiado, espera tu turno, pero el tiempo no espera, y el respeto tampoco.
Llega un momento en que debes afrontar la pregunta: ¿te respetan o simplemente te olvidan? Porque hay una diferencia brutal entre ser discreto por elección y ser borrado por miedo. La humildad verdadera no es esconderse, es saber tu valor y posicionarte con dignidad. Y eso es lo que Maquiavelo, con toda su frialdad estratégica, sabía mejor que nadie. Maquiavelo no escribió para los frágiles, escribió para quienes entendieron que el mundo no funciona basado en intenciones, sino en percepciones. Un príncipe que duda pierde más que el trono, pierde la imagen del poder, y sin imagen no hay influencia, porque en política, en relaciones, en cualquier juego de poder, aparentar fortaleza es casi tan importante como ser fuerte. La duda es un perfume que atrae depredadores. Según Maquiavelo, el poder debe asumirse, no pedirse, y eso lo dice todo. Quien pide permiso para existir nunca será tomado en serio. Quien espera validación de otros acaba validando su propia irrelevancia. Por eso el estratega florentino no romantizó la virtud, la puso en jaque, porque sabía que muchas veces lo que llaman bondad es solo debilidad disfrazada. En el fondo, el mundo está gobernado por quienes se atreven a posicionarse, quienes asumen riesgo, quienes no se disculpan por existir. El veredicto de Maquiavelo es claro: el poder es un teatro, y el público solo aplaude a quien sube al escenario sin titubear. Entonces, si quieres respeto, deja de disminuirte, porque en el juego real, quien no ocupa espacio no es recordado. Te enseñaron a callar para ser aceptado, pero no te contaron que el silencio también construye tumbas. La verdad es que nadie te dará permiso para existir con fuerza. Debes declarar tu presencia. El mundo respeta a quien se posiciona, no a quien se esconde tras virtudes mal comprendidas. Entonces la pregunta es: ¿hasta cuándo seguirás siendo el secundario de tu propia historia? ¿Seguirás esperando ser notado? ¿O finalmente asumirás el riesgo de ser visto? Porque hay un precio para cada elección. El de la osadía es incomodidad, pero el de la humildad forzada es olvido. No se trata de gritar, se trata de ocupar. No se trata de arrogancia, se trata de no disculparte por ser intenso. ¿Quién quieres ser a partir de ahora? ¿El león domesticado o el estratega que domina su propio territorio? Si este video tuvo sentido para ti, si algo dentro despertó, entonces demuestra que estás listo para salir del condicionamiento. Deja tu comentario, di qué harás diferente a partir de ahora, y sobre todo, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí nunca más aceptarás ser pequeño solo para caber donde no mereces estar.